Hola, hola a todos. Vamos a esperar que suba un poquito más. Bueno, a nombre de Drone Academy queremos dar este webinar pequeñito de fundamentos básicos y va a ser una introducción a la fotografía y video aéreo. Si quieren pueden checar ahí en la página de Drone Academy. Tenemos ahí desglosado algunos cursos. Y bueno, me presento. Yo soy Juan Ruiz y soy piloto de drones desde hace 7 años más o menos. Empezamos aquí en la empresa desde los drones armados en 3D. Después, con la evolución de la tecnología, pudimos escalar a equipos ya como automatizados o más programables, como la marca DJI. Vamos a empezar con unos ejemplos y la introducción. Bueno, tenemos este pequeño estudio donde le voy a estar enseñando algunos de los equipos que tenemos alrededor, pero casi todos son para fotografía y video. Tienen usos especiales que igual van a poder estar viendo más webinars de este tipo y más clases en línea en estos días. Aquí les vamos a compartir también el calendario. Y ok. Un momentito. Ok, vamos a empezar con la introducción. Me gusta comenzar con esta frase en la que dice: el arte nunca progresa, sino que evoluciona. Es importante mencionar que en realidad no estamos inventando nada nuevo. La fotografía pues es muy vieja y, por ejemplo, vamos a poner esta imagen. Simularía que es una maqueta, pero en realidad es una fotografía tomada con un dron. En base a un proceso de postproducción,
podemos darle este efecto, se llama Tilt Shift, en el que podemos simular por el blur. En sí, pues no podríamos tener esta profundidad de campo en un dron, o por lo menos no con los lentes tradicionales, pero con procesos digitales podemos dar ese tipo de efecto. Voy a estar dando más bien ejemplos a modo general, porque pues bien saben que la fotografía, el video y la tecnología de los drones es un campo gigantesco, pero vamos a tratar de ver lo más que podamos en estos 30 minutos que tenemos. Vamos a la siguiente. Aquí está. Bueno, empecemos por ¿qué es la fotografía? Técnicamente la fotografía es captar una imagen de forma permanente gracias a la luz que entra a través del lente y, bueno, los objetos rebotan la luz atraviesa el lente y esa luz entra a la cámara y se registra en el sensor. Aquí vamos a tener diferencias de lentes, de sensores, de cámaras más económicas, cámaras más complejas. Y obviamente, entre más complejas, más sofisticados y mejores sus componentes tienen. Más adelante vamos a desglosar un poquito también estos puntos. Ok, bueno, mucha de la fotografía aérea es una forma fácil de tomar una fotografía. Yo lo vería como esta imagen, en la que el dron sube, tomamos la fotografía. Se podría considerar que es fácil, pero tenemos muchos puntos que considerar. Vamos a hablar súper rápido de estos puntos para que se den una idea de lo que pueden hacer y sobre todo sacarle provecho a su equipo, ya sea de gama baja, media o gama alta. Con todas las fotografías con todos los equipos podemos hacer magia. Transición. A ver. Ok. Vamos a empezar con el video. Disculpen acá, estamos coordinando todavía todo. Bueno, vamos a empezar con el video. Vamos a comenzar con uno de los puntos en los que la mayoría de los alumnos en curso tienen dudas, que es la composición en movimiento. Y creo que el comprender un poco de esto va a cambiar muchísimo todo lo que saben y lo que conocen de la composición en video. Y bueno, lo acompaño con esta frase: el arte de capturar y envolver a nuestro espectador con la danza en el cuadro. Eso quiere decir que nosotros tenemos el cuadro, puede ser un cuadro fijo o puede ser un cuadro en movimiento, en el cual, en base a composiciones, podemos jugar con esos elementos para enriquecer aún más la imagen. Que primero hablaríamos de una secuencia de imágenes, que es lo que logra el efecto de movimiento en el video. Vamos a la siguiente. Eso es lo que están. Ok, bueno, esta es la frase que les comentaba: el arte de capturar y envolver a nuestro espectador con la danza en el cuadro. Eso es lo que quiero. Con esto puedo resumir un poco la composición en movimiento y su importancia en el cuadro. Vamos a la siguiente. Ok. Hablamos a grosso modo de lo que es la composición. Ahorita vamos a ir detallando un poquito más conforme va avanzando. Vamos a dar como bullets ahorita. Y quiero hablar un poquito también de los componentes de la cámara. Aquí, por ejemplo, tenemos dos tipos de cámara. Tenemos del lado izquierdo una cámara de un Phantom 4, un Phantom 3 4K, perdón, que si se fijan es un sensor pequeño en el que, bueno, todo esto de que la luz rebota en los objetos y los objetos hacen que la luz atraviese nuestro lente
y el lente le da la óptica para que el sensor lo registre de tal forma, en el sensor del Phantom 3 es más pequeño, entonces teníamos muy buena resolución, pero no se compara con la resolución que podemos tener con un sensor más grande. Estos drones todavía no son full frame, pero este drone se asemeja mucho, que es el del Inspire 1. Después viene la versión como el Inspire 2 y sobre todo adaptaciones que le hizo la marca DJI, que con cámaras ya más especializadas a cinematografía, como la X5. Bueno, esto hablando del sensor, que quede claro nada más. El sensor de las cámaras digitales está considerado como el corazón del dispositivo. Aquí es donde se va a reflejar todo lo que capte la cámara, el lente, todos los componentes, todos los aditamentos que podemos agregarle. Todo eso se va a quedar registrado en el sensor. El sensor digital es el que es la evolución de lo que nosotros cuando éramos niños o no tan niños se registraba en los rollos. Ya ven que teníamos rollos de 35 milímetros, teníamos rollos diferentes ISOs, todo esto. Cada uno de los cuadritos, de una forma análoga, cada cuadrito se imprimía y iba el siguiente. Se imprimía y iba el siguiente. Entonces, ya que se acababa el rollo, nosotros teníamos una secuencia de imágenes que llevábamos a revelar. Entonces, lo que pasa aquí es de que todo se hace de forma digital, en el que se puede imprimir, reimprimir todas las veces que queramos, sin acabarnos jamás el rollo. Y la sensibilidad con la que él hace ese sensor es lo que lo marca como un sensor bueno o un sensor malo. Hay sensores, si se han fijado en escenas nocturnas o en documentales como Nat Geo o History, en el que hay drones que aún en la oscuridad se ve muy nítida la imagen, es porque es un sensor que capta muy bien la iluminación. Bueno, tenemos un mundo de sensores, tenemos un mundo de cámaras. Aquí nada más me gustaría que quedara muy claro el que conozcan el funcionamiento principal del sensor en una cámara digital. Que bueno, aquí a la derecha, bueno, justo aquí arribita, tenemos el proceso de la luz, que es, la luz es lo que nos va a imprimir la imagen sí o sí. Entonces tenemos un rayo de luz que pasa primero a través del lente. La óptica es la que nos va a dar como el color, la profundidad, el estilo de la toma. Ahí podemos poner filtros ND, podemos poner diferentes ópticas, podemos poner difusores, muchísimas cosas. Lo siguiente, que vamos a hablar un poco más adelante, es la apertura. Si se fijan, cuando toman una foto, van a ver el lente y van a ver unas rendijitas que se cierran y se abren. Entonces, esas rendijitas, la apertura que tienen es cuánta luz va a entrar. Por ejemplo, si nosotros cerramos nuestra apertura, vamos a tener un hoyito pequeño. Si la abrimos, vamos a tener un poco más grande. ¿Qué quiere decir? Es muy sencillo. Al tener una apertura más grande, entra mayor cantidad de luz. Al tener una apertura más pequeña, entra menor cantidad de luz, que eso nos permite controlar aún más la sensibilidad del ISO. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en apertura. Si nosotros queremos tomar una foto, pero el sol nos está dando, tenemos mucha iluminación, estamos a las 12 del día, en sí es demasiada luz. Si nosotros abrimos nuestra apertura, vamos a tener una fotografía quemada, que es lo que pasa cuando vemos todo blanco. Si tenemos mucha iluminación, lo que tendremos que hacer es cerrar la apertura para disminuir la entrada de luz y que esto no queme nuestra exposición en el sensor. A lo contrario, si queremos tomar fotos de noche, tenemos que abrir mucha nuestra apertura porque no tenemos luz. Entonces necesitamos que entre la mayor cantidad de luz para que se pueda registrar una imagen en el sensor. Si cerramos la apertura, si cerramos al mínimo, va a entrar muy poca luz, tanto que ni siquiera se va a ver nada. A lo mejor unas lucecitas que estaban de fondo o algo. Y después va a ir al obturador. El obturador va más bien a la velocidad en la que se cierra pues es el obturador. Es la clásica toma de cine en la que vemos las rendejitas que hace esto.
Entonces, es medio complicado esto, pero es una regla de tres que no puede fallar si la conoces muy bien. Vamos a poner el ejemplo de día y de noche. Primero, para el día necesitamos cerrar nuestra apertura para que no entre tanta luz. Ahora, imagínense que queremos grabar en el día, tomar una foto del día de cómo cae una gota de agua. Entonces lo que debemos hacer es cerrar la apertura y la velocidad que sea muy rápida, porque queremos obtener ese congelado en la fotografía, que sea tal cual la gotita de agua. ¿Qué pasaría si lo hacemos una velocidad más lenta? Podemos tener un barrido, que ahorita también vamos a ver algunos ejemplos, pero no se han visto estas fotos de tráfico de noche en la que aparecen solamente luces. Eso es con un obturador lento, porque si tomáramos la foto con un obturador rápido, tomaremos la foto y tal cual en este parpadeo lo que se registró se va a imprimir en el sensor. Pero si el parpadeo lo dejamos más abierto, todo lo que pase en el cuadro en ese parpadeo se va a quedar registrado en el sensor. Que en el sensor ahora sí podemos también aumentar la sensibilidad o disminuirla. Eso es lo que hablamos como ISO 100, ISO 400, 1600. Y las cámaras ya de sensación super nocturna, de documental, tienen muchísimo ISO. Entonces ya las cámaras de SLR, las profesionales como esta, ya podemos mover el sensor, el ISO, en escalas más pequeñas. Por ejemplo, puedo decidir si quiero un ISO 100, si quiero un ISO 125, 150, 200, y ya podemos hacer más precisa la captura de la imagen. Esto es a términos muy generales. Vamos a la siguiente. Bueno, bien dicho, en la fotografía todo es cuestión de la iluminación. Y la iluminación es el manejo de la iluminación es lo que nos va a dar la fotografía deseada. Entonces, lo primero que necesitamos es de que la iluminación funcione. Si la iluminación no funciona, se nos va a hacer muy complicado hacerla funcionar de forma digital. Existen muchos procesos de postproducción, pero lo mejor es obtener una buena fotografía desde campo, desde cero. Y bueno, sigo con esta leyenda. Una buena fotografía se obtiene sabiendo dónde pararse. Aquí hay que ver qué es lo que queremos. Si en esta imagen, hablando que nuestro objeto es la isla y como objeto secundario son las personas que vemos ahí sentadas, lo mejor es lograr una buena exposición con la dirección del sol en primera. La otra puede ser la orientación de la toma, y otra puede ser el día. Se habla mucho de la hora dorada, que es justo cuando está atardeciendo, justo por anochecer. Entonces esto nos va a ayudar mucho a planear bien nuestra toma. Vamos a la siguiente. Bueno, ya una vez que podemos conocer o manejar o planear la iluminación, nos vamos a la composición fotográfica. Saber componer una fotografía es tener más de medio camino, saber componer una fotografía es tener más de medio camino andando. Es decir, si nosotros ya conocemos la iluminación y la manejamos a nuestro gusto, y ahora conocemos la composición, ya tenemos casi una fotografía terminada, y no va a haber necesidad de meterle tanto trabajo en postproducción. Entonces, bueno, me gusta mucho este ejemplo del molino, porque bien muchas personas podríamos pensar tomar la foto del molino, subir el dron y tomar la foto justo de frente. Pero al hacer esto, es subir un poco el dron y bajar la cámara 45 grados, le damos más presencia al molino y podemos lograr un mejor ángulo para conocer mejor su volumen. Y aparte, pues ver todo el campo. Aquí también se va a hablar de la composición fotográfica como regla de tercios, en la que, bueno, por el tipo de lente, aquí vemos un poco de deformación en el horizonte, pero podemos ver claramente si dividimos la pantalla en tres, es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
que el cielo forma parte de la imagen un tercio, un poco menos por la formación, pero es un tercio, y lo que realmente importa queda en 2/3 de la imagen, y vemos que el molino se coloca a un costado, que es un punto importante de la composición fotográfica, que ahorita vamos a ver un poco de composición. Vamos a la siguiente. Es la siguiente. Bueno, voy a empezar con esta frase. Tus primeras 1000 fotos serán tus peores fotos. Aquí lo importante para todo, como toda técnica, como toda disciplina, es practicar, 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 practicar. Y sobre todo, estando en la escena, es tomar una foto, acercarte, tomar otra foto, inclinarte, alejarte. Esto pensando en fotografía con cámaras, con cámaras de mano. Pero con el dron va a ser lo mismo. Nosotros con el dron primero vamos a... Bueno, lo que a mí me gusta hacer es primero experimentar fotos justo de frente. Fotografía, fotografía, fotografía. Primero buscando la luz y luego después jugar un poco con la cámara, con la angulación. Y ya por último, pensar en una composición en video en la cual yo pueda empezar con una cámara fija, subir, cambiar la perspectiva y a lo mejor irnos hasta cenital, pero siempre, siempre, siempre haciendo un plano secuencia. Es decir, que todo nuestro video funcione para una sola toma. Que bien, como principiantes podríamos empezar una toma enfrente, movemos nuestro dron, lo colocamos, otra toma, movemos nuestro dron, lo colocamos volteando hacia abajo y otra toma. Y ya hacemos con ritmo, podemos darle una buena secuencia. Pero creo que es mayor reto y es más interesante intentar planos secuencias en los que pueda haber más movimiento y más propuesta de parte del piloto a la hora de capturar el video o la imagen. Bueno, también aquí en la imagen podemos ver la proporción áurea, que aquí es la base de la composición, que es la secuencia Fibonacci. Me gustaría mucho hablar de este tema, pero nos podríamos extender muchísimo. Es la composición con la que dibujaba Da Vinci y se puede dividir muchísimo de muchas formas. Aquí lo simplificamos con la regla de 3, nada más. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a ir escalando poco a poco y me gustaría que en todos los ejemplos ya fuéramos revisando un poco de cómo se compone la imagen. Por ejemplo, la iluminación. Vamos a ver que en esta imagen la iluminación juega un papel muy importante porque yo calculo que es una foto tomada a mediodía, un poquito después, porque la iluminación está pegando de forma muy cenital. Si pueden ver, vemos las piedras muy iluminadas, o sea, no vemos casi sombras. Entonces, la composición aquí, vemos otra vez que nuestro sujeto, que es el clavadista, lo ponen justo en un punto importante de la composición, que es de la regla de tercios. O como lo vimos en la secuencia anterior, es donde se forma este caracol. Si se fijan, el caracol puede empezar, a ver si lo veo, o al revés. Bueno, de izquierda a derecha hacia el sujeto. Y siempre estoy fotografiando todo mentalmente para practicar. Eso ya que empiezan a tomar más fotografías, ya que empiezan a hacer más vuelos, les apuesto que van a ver un edificio y justo su mente va a empezar a volar y van a empezar a tomar fotografías y van a ver cómo el edificio, de qué forma le pega la luz para poder hacer un reflejo entre la luz y el sol, o a lo mejor un reflejo entre la luz y los carros. O sea, van a empezar a componer y a jugar con la iluminación y con los sujetos ya de forma natural. Y es eso, es siempre estar practicando, aunque no esté volando, siempre pensando qué tomas podemos lograr. Y una vez que ya empiece la planeación, se complete la planeación, podemos tomar el dron y ejecutarlo. Bueno, también viene mucho de la mano la técnica, que puede ser técnica tanto en la producción como en la postproducción. Si tus fotografías no son buenas, es porque no te acercaste lo suficiente. Aquí es una frase que me gusta, porque no tenemos que ser
tan tímidos al querer lograr una imagen buena. Es decir, nosotros podemos tomar una secuencia desde muy cerca. O sea, a lo que voy es, más vale arriesgarse un poco más a tener la imagen que queremos o a quedarnos con hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Hay que hacer y tener siempre material de más. Aquí vamos a ver estos dos ejemplos. Esta fotografía es una fotografía de larga exposición y es una técnica HDR, también se llama, en la que nosotros colocamos el dron sin moverlo y tomamos una serie de fotos a diferentes exposiciones. Esto lo podemos mover o ajustar tanto con el ISO como con el tamaño del diafragma, la velocidad de obturación. Esto es para tener toda la información que necesitamos en nuestra imagen. Cámaras o sensores muy potentes nos van a dar gran fidelidad aún en oscuro. Si tomamos las fotos en formato RAW, tenemos un espectro muy grande desde el negro puro hasta el blanco puro, que son los pasos de exposición tal cual. Entonces, la recomendación es tomar todas las fotos necesarias para quedarnos con contenido de sobra. También esto puede ser como recomendación al hacer fotografías 360, que yo creo que más adelante vamos a abrir también el tema. Debemos tomar más fotografías para armar el 360 de las que vamos a necesitar. O sea, y si ya estamos ahí, hay que aprovechar. Dame un segundo. Ok, vamos ahora a hablar de un poco de las diferencias entre fotografía aérea versus la fotografía de tierra. Por fotografía de tierra me estoy refiriendo a cámaras tradicionales o hasta puede ser su propio celular. Aquí la primera diferencia es de que con el dron podemos lograr tomas imposibles. Y de hecho existe una muy buena fusión entre la fotografía de tierra y la fotografía aérea, porque así como ven en el primero, que es un Matrix 600, bueno, en el dron de en medio, es que estoy al revés, perdón. Podemos adaptarle cámaras de DSLR, que ya son cámaras muy potentes. Ya hay otros sistemas como el Phantom 4, que tenemos aquí el dron blanco, en el que ya está todo integrado. Pero bueno, la ventaja de tener una cámara anclada a un dron nos da tomas infinitas. Yo creo que podremos hacer muchísimas cosas. Le vamos a compartir también aquí en los comentarios los drones FPV, en los que ya están haciendo cosas muy arriesgadas en cuestión de deporte, que pues funcionan muy bien. Y tal cual no es de que los drones van a sustituir a las cámaras de tierra, sino simplemente es un complemento y una línea narrativa para contar más a precisión o más de la forma en la que necesitamos nuestro mensaje, nuestra historia. Y bueno, entre todas estas cámaras, aún entre todas las cámaras de fotografía de tierra, como la fotografía con drones, pues tenemos muchas cámaras. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que todas las cámaras se rigen bajo el mismo principio, que es el que vemos acá, que es el sensor y los pasos de exposición, que es el lente, apertura, la velocidad y terminando con el sensor. Conociendo estos pasos, vamos a poder casi manejar cualquier cámara. Obviamente, entre más profesionales las cámaras, tienen más accesorios, tienen más herramientas, pero el principio básicamente es el mismo. Ok, vamos a dar un segundito de pausa y regresamos rápido.
Bueno, regresamos. Ya nada más tuvimos que ajustar unas cositas. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Espero que quede muy claro la importancia de conocer la parte del sensor. La parte primero de cómo la cámara capta la fotografía. Que otra vez es la iluminación, como rebota en los objetos. La iluminación entra a través de nuestro lente. El lente, la obturación y el tamaño del diafragma van a ser los que moldeen la luz para que se pueda imprimir de tal forma en el sensor, controlando sensores ya, pues controlando el sensor. Anteriormente en cámaras análogas nosotros teníamos que comprar un rollo análogo con un ISO 400, un rollo análogo con un ISO 800 o así, subiendo o bajando, pensando en, yo voy a tomar fotografías de noche, que necesito más sensibilidad. Entonces yo iba, compraba mi película con una exposición más sensible para que cuando tomara las fotos no necesitara tanta luz para que se imprimieran. La ventaja de ahorita es de que todo ya es digital, entonces con mover unos botones ya podemos cambiar la sensibilidad del ISO, que eso nos evita un montón de vueltas a comprar más película y sobre todo para no quemarla tanto. También las pantallas. Y bueno. Ok, no todas las fotografías requieren las mismas técnicas, por lo que es necesario conocer algunos consejos para que nuestra imagen quede lo mejor posible. Aquí voy seleccionamos una imagen por cada una de las categorías o de los gremios, de los nichos, con algunos tips, que es lo que ha funcionado a través del tiempo y más bien lo que yo he visto en lo que podemos mejorar un poco más. Bueno, vámonos rápido. Bueno, hablando de composición, siempre hay que buscar en nuestra imagen las líneas. Esas pueden provocar sensaciones y sentimientos, pueden alejarte o acercarte de una imagen, pueden alejar o acercar de una imagen el contenido que queremos ver. Aquí esto va mucho por el lado de la composición, que siempre una imagen más rica es en la que el ojo capta todo. Y entre más buena nos parezca una fotografía, más vamos a ver los detalles. Entonces las líneas son caminos que nos llevan a los detalles. Por ejemplo, esta imagen del palacio en el que tenemos una línea gigantesca que automáticamente lo primero que vamos a ver obviamente es el palacio, pero nuestra vista va a seguir la línea hasta la ciudad que aparece al final. Entonces eso enriquece muchísimo nuestra fotografía o nuestra toma. Bien podría ser una toma en video, una secuencia en video en la que comenzamos de esa forma, nos acercamos y nos vamos por toda la línea, o empezamos de esta forma, nos acercamos y hacemos una toma cenital para ver tal cual cómo funciona la línea. Estaría bueno cómo funciona la línea en nuestra composición totalmente cenital, que pues son las fotografías con drones cenitales son muy famosas por la simple, pues porque con un dron es la única forma en la que lo podemos hacer. Y la verdad son tomas que hasta antes de los drones solamente las pudimos haber conocido por medio de fotografía aérea en helicóptero, que solamente habían sido algunos puntos, pero el que sea con un dron y el que los drones ahora sean tan accesibles nos permite ver imágenes desde ángulos que jamás hemos visto, no sé, ahorita vamos a ver la siguiente foto, pero de a lo mejor plantíos, cómo se ve un plantío desde arriba, o cómo podemos jugar con las líneas, cómo podemos jugar con las sombras. Hay cosas muy interesantes que podemos hacer con los drones en cuanto a líneas, composición, angulación, todo esto. Es lo que les comentaba. Esto tal cual es una selfie, en la que la selfie se convierte ahora en una droney, así es como le llaman, que es tal cual. Esta es una toma cenital, por si no había sido muy claro. La toma cenital es justo, la cámara es la cámara frontal, y la toma cenital es cuando le damos el dron y ponemos la cámara justo viendo hacia abajo.
Si se fijan aquí está, pues es una toma interesante por las líneas, por la textura de la imagen y sobre todo, fíjense, aquí el piloto, o no sé si es el piloto, pero la persona que podemos ver ahí, el sujeto, está otra vez en un punto importante en la composición. Entonces eso lo enriquece más. Y hay diferentes composiciones. O sea, hablando de composición podemos indagar muchísimo, pero rapidito. O sea, también existe la composición axial, en la que es un espejo, justo la mitad es un espejo. Entonces, si él se hubiera puesto al centro, también hubiera sido interesante. Pero bueno, ya depende de qué quieras transmitir y con qué quieras jugar. Bueno, es importante, como en la anterior, jugar mucho con la textura y sobre todo, bueno, explotar la textura. Si se fijan, esas fotos también han sido muy famosas y de hecho yo en mi página tengo muchísimas fotos tomadas desde cenital, sobre todo para resumir o potencializar o exponer la textura. Por ejemplo, aquí tenemos pues tal cual pinos con nieve y vemos un pequeño laguito, pero vean la forma en la que el lago se congeló, la forma o sea, la textura que nos da los pinos nevados. Creo que enriquece mucho más una toma cenital de esto, porque simplemente es algo que no vemos muy seguido, a tomas de pinos nevados que ya los hemos visto más común en películas, que no dejan de ser muy buenas, pero creo que esta es una nueva propuesta. Y bueno, la textura nos define la estructura de una superficie, aunque pueda parecer un término más relacionado con el tacto. Una fotografía quiere valores muy importantes. Aquí vamos a verla como la textura, o sea, si vemos detallada esta imagen, nos podemos imaginar cómo se podrían sentir estos pinos, o cómo se podría sentir el lago que está completamente congelado. Entonces esto enriquece y nos crea más como las ganas de imaginar cómo sería más allá de la fotografía, o qué sería más allá del lago, o qué tan grande será el lago. Bueno, aquí ya nos estamos desviando, pero hay que ver en angulación, en iluminación y todo esto, reforzar muchísima la textura. Eso va a enriquecer mucho a la imagen. Bueno, otra textura que podemos ver ahora es las nubes. Las nubes, siempre que la vemos, siempre, o sea, esta es una foto tal cual en la que vamos a exponer solamente la textura de las nubes, contraponiéndola a la superficie. Y es lo mismo, o sea, lo que escribo aquí es lo mismo. Nosotros con una imagen podemos imaginar, o sí, imaginar cómo podría ser estar ahí, tocar esas nubes, o hasta cómo podría sentirse el viento. No sé, ya podemos indagar un poco más y filosofar, pero esto lo enriquece mucho a la fotografía, la textura. Bueno, regresando al principio de todo, la iluminación. La iluminación influye totalmente en nuestra toma. Si se fijan, para lograr esta fotografía tuvieron que esperar a que el sol estuviera por entrar a la montaña. Aquí la ventaja que tuvieron fue de que la nube era muy densa, entonces se pudo lograr este pequeño rayo de luz, que es un flare, que le entra directamente a la cámara, que es un efecto óptico. Y se fijan, una iluminación de este tipo logra un mejor degradado, en este caso en las montañas. Y eso nos cambia las exposiciones y también enriquece muchísimo. Si se fijan, días con nubes, con cúmulos de nubes, son mucho más fotografiables para los drones, que es que siempre va a aparecer el cielo mínimo en un tercio de nuestra imagen. Bueno, también me gusta este ejemplo porque aquí no aparece la luz tal cual en el cuadro, pero sí aparece nuestro sujeto expuesto por la luz. En este caso puede ser esta pequeña montañita, este
y parte del mar. Entonces aquí ya podemos jugar con composiciones, angulaciones y ópticas, que es una óptica más angular. Que las ópticas angulares se usaban muchísimo en los principios de los drones, porque casi todos poníamos cámaras de acción, y en ese entonces las únicas cámaras de acción eran las GoPro o sus clones o sus versiones piratas. Entonces, pues todas tenían esta angulación. Entonces, si se ven fotos de antes, van a ver todas con esta pequeña deformación en el horizonte, con el afán de captar más del entorno. Una mayor angulación en el lente nos permite abrir un poco más la toma. Y bueno, como tip también, esta angulación se puede corregir en postproducción. Después también me gustaría conectarnos y hacer un tallercito de postproducción para poder darle tratamiento a imágenes que ya tengan o a video que ya tengan. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, pues ya terminamos. Vimos de forma muy general toda la cuestión de fotografía y de video, pero vamos a estar segmentando un poco más. Eso fue el primero para hablar de temas generales, obviamente, pero vamos a seguir evolucionando la forma en la que vemos los temas para también darle tratamiento a los cursos que tenemos, que aquí les voy a dejar las páginas. Ajá. Voy a dejar las páginas bueno, son las de Drone Academy. Dame un segundo. 3, 2, 1. Acá está. Bueno, Drone Academy es una empresa y una empresa que nos dedicamos a los cursos, capacitación de diferentes disciplinas, pero todo enfocado en los drones. Los invito ahí a que le den clic. Es tal cual, drone.academy, es el dominio completo. Y bueno, tenemos ahí el sitio web, tenemos el Facebook, tenemos Drone y Twitter. Ya si quieren, ahí pueden comentarnos y pedirnos más cosas, más cursos, más de lo que les gustaría que viéramos, que habláramos. Ya se han estado haciendo esta serie de webinars. A lo mejor ya han visto algún otro por este canal, pero sí estaría bueno que nos dijeran. Y bueno, les dejo mi página. Aquí es mi contacto, que esto es en Facebook, Juan Dron, tal cual así le ponen Juan Dron, y ahí yo he subido fotografías, videos que he estado tomando desde los inicios. De hecho, acabo de publicar un video anteriormente en el que tiene 7 años, 6 años, en el que, bueno, es un video de un dron impreso en 3D, que el frame es en 3D, que, bueno, fue de los primeros ejercicios que hicimos, pero ahí pueden ver la evolución desde ese tipo de drones hasta drones ya de drones actuales, como todos los de la marca DJI, todos sí, pues nosotros vamos a enfocar más en la marca DJI por el momento para no ver todo el mundo de drones y todo el mercado. Pero bueno, espero les haya sido útil y siempre es bueno que den sus comentarios para poder hacer más videos como este y sobre todo para ver qué les interesa para adaptar más el curso y darlo justo como lo necesitan. Y bueno, espero les haya sido útil y me despido. Nos vemos ahí a la siguiente.